Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver ejemplos del cálculo de límites usando la definición de límite a través de sucesiones. Vamos a dar tres ejemplos. Antes de empezar con los ejemplos, vamos a recordar la definición de límite a través de sucesiones y vamos a recordar las operaciones de límite con sucesiones. ¿Ok? Bueno, empezamos recordando la definición de límite de sucesiones. Damos la definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar una función f, sea f una función de un dominio de subconjunto de R en R. X0, punto de acumulación de D. Y consideremos L un número real. Ahí está. L un número real. Y decimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, sí y solo si para cada sucesión, tómate una sucesión arbitraria formada por elementos de D. Tales que todos los términos de la sucesión son distintos de x0. xk es distinto de x0 para cada k que pertenece en los naturales. Y además, vamos a pedir que el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0. Entonces, para cualquier sucesión formada por elementos de D, tal que todos los términos de la sucesión son distintos de x0 y además la sucesión converge a x0, debe de suceder que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk debe de ser igual a L. Observa que esta definición es del tipo, es una proposición, hay una proposición aquí del tipo P implica Q. ¿Quién sería P? P sería todo lo que voy a marcar en rojo. Aquí abajito así. Después tenemos el implica. ¿Y quién sería Q? Q sería esto. Ajá. Entonces, esa es la definición de límite a través de sucesiones. Tienes que, para aplicar la definición que tienes que hacer, tienes que tomar una sucesión formada por elementos de D, tal que todos los términos son distintos de x0 y la sucesión converge a x0. Una fija pero arbitraria con dichas características. ¿Y qué tienes que demostrar? Tienes que demostrar que la sucesión de imágenes converge al valor L. ¿Ok? Esa es la definición. Vamos a recordar cómo se opera con el límite de sucesiones. Vamos a recordar eso en un teorema. Teorema. Vamos a considerar dos sucesiones, xk y una sucesión yk. Sucesiones tales que el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a L y el límite cuando k tiende a infinito de yk es igual a m. Entonces tenemos lo siguiente. 1. La sucesión suma xk más yk converge. Esta sucesión debe de converger. ¿A dónde va a converger?
¿cuál va a ser su límite? El límite cuando k tiende a infinito de xk más yk va a ser igual al límite cuando k tiende a infinito de xk más el límite cuando k tiende a infinito de yk. O sea, el límite de la suma va a ser la suma de los límites. 2 xk por yk converge. ¿Y a dónde va a converger dicha sucesión? La sucesión producto, ¿a dónde va a converger? Va a converger al producto de los límites. El límite del producto de dos sucesiones es igual al producto de los límites. 3. 3 es un caso particular de 2. Si lambda es un escalar, bueno, vamos a ponerlo así. Lambda xk converge. Y el límite, cuando k tiende a infinito, de lambda xk es igual a lambda veces el límite cuando k tiende a infinito de xk, donde lambda es un número real. O sea, el límite, básicamente lo que dice este resultado es que el límite de sucesiones saca escalares. 4. Si yk es distinto de 0 para todo k que pertenecen los naturales y el límite cuando k tiene infinito de yk es distinto de 0, entonces la sucesión xk entre yk converge. ¿Y a dónde va a converger? El límite cuando k tiende a infinito de xk entre yk es igual al límite cuando k tiende a infinito de xk entre el límite cuando k tiende a infinito de yk. Y bueno, uno más. Aquí vamos a ponerlo en este cachito. 5. Si xk es mayor o igual que 0 para todo k que pertenecen los naturales, entonces el límite cuando k tiende a infinito de la raíz de xk va a ser igual a la raíz del límite cuando k tiende a infinito de xk. Esa es otra propiedad de la parte operativa del límite de sucesiones. Esto ya se vio, esto es simplemente un recordatorio, ya se trabajó, ya se hicieron las demostraciones con el profesor. Yo simplemente lo que estoy haciendo es recordar este resultado. Recuerden que esta es la definición del límite a través de sucesiones. Tiene la forma del tipo P implica Q. Para que haya límite con la definición del límite a través de sucesiones, siempre que pase P, o sea, siempre que tomemos una sucesión formada por elementos de D, donde los términos de la sucesión son distintos de x0 y la sucesión converge a x0, si estoy en esas hipótesis, entonces el límite cuando k tiende a infinito de f de xk debe de ser igual a L. ¿Ok? Bueno, simple recordatorio, la definición y la parte operativa del límite de sucesiones. Ahora sí, pasamos a hacer ejemplos. Y van a ver que los ejemplos con estos, entendiendo bien la definición y entendiendo la parte operativa del límite de sucesiones, los ejemplos son muy sencillos. Van a ver, de hecho no nos vamos a tardar mucho haciendo 3 ejemplos. Va a ser muy rápido. Ejemplo 1. Vamos a considerar la siguiente función. O sea, f de x igual a 0 más a1x más a2x cuadrada. Donde a0, a1,
A2 son números reales, cualesquiera. Fijos, eso sí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué función es? Es una función polinomial. Es un polinomio de grado 2. ¿Cuál es el dominio de una función polinomial? Estamos de acuerdo que son todos los números reales. Observación. El dominio de f es igual a todo r, por ser una función polinomial. Vamos a tomar un punto x0, el que tú quieras, en la recta real. Demuestra, y el problema que dice, demuestra que el límite cuando x tiende a x0 de f vamos a ponerle a0 más a1x más a2x cuadrada es igual a 0 más a1x0 más a2x0 al cuadrado. Usando la definición de límite a través de sucesiones. Ok, entonces ese es nuestro problema. Tenemos una función polinomial, de hecho es un polinomio de grado 2, donde a0, a1, a2 son fijos, números reales fijos. Por ser un polinomio, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales. Y tómate un x0 en R, también fijo. Escoge un número en la recta real. Vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de a0 más a1x más a2x cuadrada es a0 más a1x0 más a2x0 al cuadrado, usando la definición de límite a través de sucesiones. La definición que acabamos de recordar. Ajá. Bueno, vamos a hacer la demostración. Y aquí es muy importante que se haya entendido bien la definición de límite a través de sucesiones, porque de ahí nos vamos a agarrar para hacer la demostración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar una sucesión formada por elementos de D distintos de x0 que converge a x0. ¿Y qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la sucesión de imágenes converge al valor L. Entonces empezamos así. Vamos a tomar una sucesión, sea xk, k igual a 1 hasta infinito, una sucesión formada por elementos del dominio. Pero el dominio de f es todo R. Entonces toma una sucesión de números reales. ¿Con qué característica? Tal que xk sea distinto de x0 para todo k en los naturales. Y además dicha sucesión debe de cumplir que el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0. Tomas una sucesión fija pero arbitraria con estas características. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual a... bueno, aquí vamos a cambiarle, perdón. Por demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nuestra función es a0 más a1x más a2x cuadrada. Tenemos que evaluar a f en xk. Tenemos que evaluar a f en xk. La evaluamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a0 más a1 xk más a2 xk al cuadrado debe de converger a 0 más a1 x0 más a2 x0 al cuadrado. Entonces nuestro objetivo es demostrar esta igualdad. ¿Qué sabemos?
Pues sabemos que xk es una sucesión formada por elementos del dominio, donde todos los términos son distintos de x0 y la sucesión xk converge a x0. ¿Qué tenemos que demostrar? Que este límite de sucesiones converge a este número real, al número real a0 más a1x0 más a2x0 al cuadrado. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué sabemos? Bueno, como el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, entonces por el recordatorio que hicimos hace rato de las operaciones de límite, por las operaciones de límite de sucesiones, ¿a dónde converge? A1xk. Este es un escalar y aquí tenemos una constante real y aquí tenemos una sucesión. Sabemos que eso es igual a A1 por el límite cuando k tiende a infinito de xk. O sea, esto es igual a A1 x0. ¿Qué más? Sabemos que el límite cuando k tiende a infinito de A2 xk al cuadrado, otra vez por operaciones de límite de sucesiones, ¿qué pasa con el escalar? El escalar sale del límite. Y xk al cuadrado se puede ver como xk por xk. Y xk es una sucesión que converge a x0. Y xk, porque está multiplicada por sí mismo, es una sucesión que converge también a x0. Por propiedades del producto, esto debe converger a a2 por x0 al cuadrado. Y además sabemos que el límite cuando k tiende a infinito de una constante, de la sucesión constante, es la constante. Entonces, ¿qué podemos decir? Por el teorema anterior, o sea, el de las operaciones de límite de sucesiones, ¿cuánto vale el límite cuando k tiende a infinito de a0 más a1 xk más a2 xk al cuadrado? ¿A qué va a ser igual a eso? Observa que aquí tenemos una suma. Entonces aplicamos que la suma de los límites, el límite de la suma, límite, déjenme subir la hoja, no, voy a cambiar de hoja. Vamos a cambiar de hoja. Ahí está. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos que el límite cuando k tiende a infinito de a0 más a1 xk más a2 xk al cuadrado es igual a el límite de la suma. Sabemos que es igual, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. O sea, es consecuencia, es un resultado del teorema anterior, ¿no? Entonces lo aplicamos aquí y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando k tiende a infinito de a0 más el límite cuando k tiende a infinito de a1 xk más el límite cuando k tiende a infinito de a2 xk al cuadrado. Pero ya sabemos cuánto vale cada uno de esos límites. El límite cuando k tiende a infinito de a0 es a0. El límite cuando k tiende a infinito de a1 xk ya vimos que es a1 x0. Y el límite cuando k tiende a infinito de a2 xk cuadrada es igual a a2 x0 al cuadrado. ¿Cuál es la conclusión? Pues concluimos que el límite cuando k tiende a infinito de a0 más a1 xk más a2 xk al cuadrado es igual a 0 más a1 x0
más A2x0 al cuadrado. ¿Y cómo tomamos la sucesión xk? ¿Y cómo tomamos la sucesión xk? Fue una sucesión fija pero arbitraria con las condiciones iniciales, que es una sucesión formada por elementos del dominio, donde todos los términos de la sucesión son distintos de x0 y la sucesión converge al punto x0. Se tomó de ahí una. ¿Y qué demostramos? ¿Esta qué función es? Bueno, esto lo podemos escribir como el límite cuando k tiende a infinito de f de xk, y que probamos que esto es igual a L, donde L es igual a A0 más A1x0 más A2x0 al cuadrado. ¿Qué podemos concluir? Pues que entonces la función f tiene límite cuando x tiende a x0 usando la definición de límite a través de sucesiones. Tanto el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a A0 más A1x0 más A2x0 al cuadrado, donde f de x es igual a A0 más A1x más A2x cuadrado. Ahí está el primer ejemplo. Y es muy sencillo. Ahorita lo que hicimos fue desarrollarlo paso a paso. Pero si ustedes lo escriben sin hacer todas estas observaciones, la prueba es muy corta. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a considerar la función f de x igual a raíz de x. ¿Cuál es el dominio de la función raíz cuadrada de x? Todo el intervalo 0, infinito, ¿verdad? Ok, este es el dominio de la función raíz cuadrada. Tomemos un punto x0 en el intervalo 0, infinito. Demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a la raíz de x0, usando la definición de límite a través de sucesiones. Usando la definición de límite a través de sucesiones, vamos a probar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x, ¿quién es f de x? Es la raíz cuadrada de x. Este límite debe de ser igual a raíz de x0. Vamos a empezar la demostración. Demostración. ¿Cómo empezamos la prueba? Empezamos dando una sucesión fija pero arbitraria formada por elementos del dominio. En este caso el dominio es el intervalo 0, infinito, tal que todos los términos de la sucesión son distintos de x0 y la sucesión converge al punto x0. Empezamos haciendo eso. Sea xk una sucesión formada por elementos del dominio. Del dominio de f. O sea, del intervalo 0, infinito. Tal que xk es distinto de x0 para cada k que pertenece en los naturales. Y además, el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0. Tomamos una sucesión con estas características. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual a la raíz de x0. Es decir, ¿cuál es la función f? ¿Cuál es nuestra función f? Es la raíz de x. Escribiéndolo de esta manera, lo que tenemos que demostrar es que el límite
cuando x tiende a x0, cuando k tiende a infinito, de la raíz de xk es igual a la raíz de x0. Ok. Esto es lo que hay que probar. ¿Cómo le hacemos? Pues nosotros sabemos que xk es una sucesión que converge a x0. Observa que la raíz de xk tiene sentido. Pues los xk todos son mayores o iguales que 0 para cada k que pertenecen a los naturales. Acuérdense que en el campo de los números reales, una raíz cuadrada tiene sentido únicamente si lo que queda dentro de la raíz es un número mayor o igual que 0. En nuestro caso, todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que 0. Entonces, esta expresión tiene sentido. ¿Cómo probamos que este límite es igual a raíz de x0? Bueno, pues vamos a empezar de este lado de la igualdad. Notemos que el límite, cuando k tiende a infinito, de la raíz de xk, por la propiedad 5 del teorema anterior, y déjenme les enseño cuál es la propiedad 5. Aquí está la hoja. Esta de aquí. Que dice, si tienes una sucesión de términos no negativos, el límite de la raíz cuadrada de xk es igual a la raíz cuadrada del límite de xk. La sucesión xk debe tener límite. Ajá. En nuestro caso, ¿la sucesión xk tiene límite? Sí, su límite es x0. Entonces, usando 5 del teorema anterior, esto es igual a la raíz del límite cuando k tiende a infinito de xk. ¿Cuánto vale el límite cuando k tiende a infinito de xk? Por hipótesis, es igual a x0. ¿Y qué tenemos? Pues la conclusión es que el límite, cuando k tiende a infinito, de la raíz de xk, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz de x0. Este límite es igual a la raíz de x0. Muy bien. ¿Y cómo tomamos la sucesión xk? Fue una sucesión fija pero arbitraria, con la condición de que es una sucesión formada por elementos del dominio de la función, o sea, son números, los elementos de la sucesión son números no negativos, tal que los términos son distintos de x0 y la sucesión converge al punto x0. ¿Y qué demostramos? Que la sucesión de imágenes converge a raíz de x0. Es decir, que la sucesión raíz de xk converge a la raíz de x0. Aquí está. Esta fue nuestra conclusión. Y como dije, la sucesión xk fue arbitraria con estas condiciones. Por lo tanto, por la definición del límite a través de sucesiones, podemos concluir que el límite, cuando x tiende a x0, de raíz de x es igual a raíz de x0. Se acabó. Probamos que el límite de la raíz de x es igual a la raíz de x0 usando la definición del límite a través de sucesiones. Ok, vamos a pasar al último ejemplo. El último ejemplo va a involucrar un cociente. Ejemplo 3. Vamos a considerar la siguiente función. F de x igual a 1 más x cuadrada más x cúbica más 2x cuarta entre 1 más x cuadrada. ¿Cuál es el dominio de esta función? Va a ser igual a todos los reales, salvo los puntos donde se anula el denominador. Pero como el denominador es la función 1 más x cuadrada y la función 1 más x cuadrada nunca se anula,
Entonces el dominio de f es igual a todo R. Tomemos un punto x0 en la recta real. Demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de la función 1 más x cúbica más 2x cuarta entre 1 más x cuadrada es igual a 1 más x0 al cubo más 2x0 a la cuarta entre 1 más x0 al cuadrado. Usando la definición de límite a través de sucesiones. Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo empezamos la prueba? Pues igual que con los ejemplos anteriores, con los ejemplos pasados. Empezamos tomando una sucesión formada por elementos de D, con tal que los elementos de la sucesión son distintos de x0 y la sucesión converge al punto x0. Empezamos tomando una sucesión con esas características. Una sucesión formada por elementos del dominio o sea, una sucesión en todo R, una sucesión de números reales, no tiene restricción, salvo esta, ¿no? Tal que xk es distinto de x0 para cada k que pertenecen los naturales. Y además, ¿qué le pedimos a la sucesión? Le pedimos que converja el límite cuando k tiende a infinito de xk debe de ser igual a x0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de la función en cuestión, evaluada en xk, o sea, la sucesión de imágenes, debe de converger a ¿qué valor propusimos? Propusimos el valor 1 más x0 al cubo más 2 veces x0 a la cuarta entre 1 más x0 al cuadrado. Es decir, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es la 1 más x cúbica más 2x cuarta entre 1 más x cuadrada. El límite, cuando k tiende a infinito, de 1 más xk al cubo más 2xk a la cuarta entre 1 más xk al cuadrado debe de ser igual a 1 más x0 al cubo más 2x0 a la cuarta entre 1 más x0 al cuadrado. Esto es lo que tenemos que demostrar. Y nuestra hipótesis es esto. O sea, xk es un hecho, así la tomamos, es una sucesión formada por elementos del dominio, donde todos los términos son distintos de x0 y el límite de dicha sucesión es igual a x0. Tenemos que demostrar que este límite es igual a este valor. ¿Ok? Bueno, empezamos. Voy a cambiar de hoja. Y vamos a ocupar todas las propiedades del teorema anterior. El teorema anterior es el de las operaciones de límite de sucesiones. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el límite, cuando k tiende a infinito, de xk es igual a x0. ¿Eso qué implica? Eso implica, vamos a poner aquí todas las implicaciones. Como el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a x0, entonces, ¿cuánto vale el límite cuando k tiende a infinito de x0 al cubo? X0 al cubo es x0 por x, de xk al cubo, perdón. Xk al cubo.
¿cuánto vale? Vale x0 al cubo por propiedades del producto, del límite de sucesiones. ¿Cuánto vale el límite cuando k tiende a infinito de 2 veces xk a la cuarta? Bueno, sabemos que el límite saca escalares. Sabemos que el producto, el límite de un producto, en este caso es xk por xk por xk por xk. El límite del producto es el producto de los límites y esto es igual a 2x0 a la cuarta. ¿Cuánto vale el límite cuando k tiende a infinito de xk cuadrada? Otra vez, aquí vamos a usar una propiedad del producto del límite de sucesiones. El límite de un producto, en este caso el producto es xk por xk, sabemos que es igual al producto de los límites. O sea, es el límite cuando k tiende a infinito de xk al cuadrado. Pero el límite de xk, ¿cuánto vale? Vale x0. Entonces esto es igual a x0 al cuadrado. Y con todo eso ya podemos concluir. Entonces, el límite cuando k tiende a infinito. ¿Cuál es la función en cuestión? La función en cuestión es la 1 más xk cuadrada más xk cúbica más 2xk cuarta entre 1 más xk al cuadrado. Este límite, otra vez por propiedades del límite, el límite del cociente es igual a el cociente de los límites. Entonces esto es igual al límite cuando k tiende a infinito de 1 más xk al cubo más 2xk cuarta entre el límite cuando k tiende a infinito de 1 más xk al cuadrado. Aquí a lo mejor es conveniente hacer esta observación. 1 más xk al cuadrado es distinto de 0 para todo k que pertenece a los naturales, que es una condición que se pedía en este tipo de límites, en el límite del cociente. Se pide que el denominador sea distinto de 0 en todos sus puntos. Pero 1 más xk al cuadrado siempre va a ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces sí vale esto. Y después aplicamos el límite de la suma. Sabemos que el límite de la suma es la suma de los límites por el teorema anterior. Aquí también aplicamos el límite de la suma. Y entonces esto va a ser igual a... Esto sí se ve, ¿sí? Va a ser igual a el límite cuando k tiende a infinito de 1 más el límite cuando k tiende a infinito de xk cúbica más 2 veces, bueno, no, más el límite cuando k tiende a infinito de 2xk cuarta dividido entre, ya me comí algo, ahí está, el límite cuando k tiende a infinito de 1 más el límite cuando k tiende a infinito de xk al cuadrado. El límite de una constante es la constante. El límite de xk al cubo ya vimos que es x0 al cubo. El límite de 2xk cuarta ya se vio que es 2x0 a la cuarta. El límite de la constante 1 es la constante 1 y el límite de xk al cuadrado es x0 al cuadrado. Y ya está. ¿Por qué? Porque empezamos aquí con el límite cuando k tiende a infinito de 1 más xk cúbica más 2xk cuarta entre 1 más xk al cuadrado y llegamos a que ese límite es igual a 1 más x0 al cubo más 2x0 cuarta entre 1 más x0 al cuadrado. Y eso es justo lo que queríamos ver. Que este límite era igual a este número. ¿Y cómo tomamos la sucesión xk? Vamos a concluir en esta misma hoja. ¿Cómo se tomó la sucesión xk? La sucesión xk fue arbitraria.
Por lo tanto, usando la definición de límite a través de sucesiones, concluimos que el límite de x, el límite de la función 1 más x cúbica más 2x cuarta entre 1 más x cuadrada es igual a 1 más x0 al cubo más 2x0 a la cuarta entre 1 más x0 al cuadrado. Usando la definición de límite a través de sucesiones. Y aplicamos bien la definición. Observo, recordando la definición de límite. Aquí está. Límite a través de sucesiones, ¿qué dice? Para cualquier sucesión formada por elementos de D, donde todos los términos son distintos de x0 y la sucesión converge a x0, debe de suceder que la sucesión de imágenes converge a L. L es el valor que propones como límite. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos una sucesión fija pero arbitraria con estas características. ¿Y qué demostramos? Que la sucesión de imágenes converge al límite en cuestión. Depende del ejemplo que estemos trabajando, ¿no? Cambia este valor L. ¿Ok? Entonces aplicamos bien la definición del límite a través de sucesiones. Los ejemplos son sencillos. Todo depende de este teorema. Si este teorema ya se probó, que de hecho nosotros ya lo probamos porque antes del tema del límite de funciones se vio el tema del límite a través de sucesiones. Y se vio, o al menos se comentó, este teorema. ¿Ok? Bueno, hasta aquí le dejamos al video. Nos vemos.